Hola queridos, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles más. Gracias por permitirme entrar a en su casa con la palabra de Dios, para poder compartir del reino, para poder no solamente tratar de enseñar, sino que también tratar de aprender de las cosas del reino. Esas cosas del reino que muchas veces son las que nos mantienen en pie, en tiempos tan locos, en tiempos tan complicados. Esa palabra de Dios que trae sobre nosotros un crecimiento, una madurez espiritual, ese mensaje que despierta en nosotros una fe, una confianza extra para todo este tiempo, para todo lo que tenemos que hacer y aún lo que tenemos que esperar, lo que esperamos ansiosamente, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo firmemente que no estamos tan lejos de eso y por eso tenemos que fortalecernos en la fe para poder esperar ese gran día. Para eso predicamos la palabra, para eso es el mensaje del reino, la palabra de Dios para transformar nuestra vida. Priscila, Dios te bendiga. Gracias por estar, Seba, espero que estés más recuperado, Dios te bendiga. Mati, gracias por estar, Dios te bendiga. Entonces creo firmemente que la palabra de Dios lo que hace en nosotros es transformarnos, cambiarnos, hacernos entender cuál es la voluntad de Dios, tener el discernimiento, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, que podamos disfrutar del reino de los cielos, disfrutar de lo que tenemos aquí, de lo que Dios nos ha dado, pero también siempre con los ojos puestos en las cosas del reino, en esa vida eterna que tenemos cada uno. Y Dios ha prometido para aquellos que perseveren, para aquellos que hagan su voluntad, para aquellos que la peleen todos los días aquí en la tierra. Ángela, Dios te bendiga. Mica, Vale, José, gracias por estar, Dios le bendiga. Entonces, de eso se trata. Y esta fue una inquietud que Dios puso en mi corazón ya hace 4 años, de compartir los miércoles la palabra de Dios, poder estar juntos de alguna forma, compartiendo el mensaje del reino y juntos tratando de crecer cada día más, cada vez más, tomando esa palabra para que esa palabra desarrolle en nosotros lo que sea necesario. Lo que Dios crea necesario hacer en nosotros lo haga a través de la palabra, porque de esto se trata. Claro que nunca será fácil seguir a Jesús. Nunca es fácil, nunca será fácil el camino del reino. Yo cuando predico, casi siempre digo, nunca nadie me dijo que el camino del Señor sería fácil. Horacio, Sonia, Dios le bendiga, gracias por estar. Nunca nadie me dijo cuando entré al reino que las cosas serían fáciles. Tampoco me dijeron que serían complicadas. Pero en definitiva, sea de una forma o de otra, Dios siempre está bendiciendo, fortaleciendo, renovando nuestra fuerza y de esto se trata. Entonces, el motivo, ¿cuál es? El seguir a Cristo, el hacer su voluntad. Tenemos la palabra de Dios que nos regula en nuestra fe y en todo lo que tenemos que hacer, pero pensaba yo detenidamente, ¿y cuál es el motivo por el cual seguimos a Jesús? En la promoción de esta mañana que mandé a los grupos, hacía esta pregunta, les dejaba esa pregunta, ¿cuál es el motivo real por el cual nosotros seguimos a Jesús? Otra pregunta que me hacía también es, ¿cuán dispuestos estamos, cuán dispuestos estamos a ir detrás de Jesús, si estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias? ¿Hasta dónde pensamos o hasta dónde estamos dispuestos a ir al Señor? Ojalá que la respuesta de cada uno de ustedes sea hasta las últimas consecuencias, hasta el último segundo y el último aliento de nuestra vida, y así tendría que ser. Conocimos al Señor y conocemos la libertad que Él hizo en nosotros. Pero estamos dispuestos a ir detrás de Él hasta las últimas consecuencias, hasta el último aliento de nuestra vida, hasta el último segundo nuestro aquí en la tierra. Y pensaba cuando el Señor caminó aquí en la tierra, durante el ministerio de Jesús, que Él estuvo aquí, hubieron momentos en que las personas lo siguieron por causa de la fama y por causa de los muchos milagros que Él hacía. Las personas venían a Jesús por los panes y los peces que Él había multiplicado, por las sanidades que había hecho, por la resurrección de sus muertos, por devolverle la dignidad a aquel leproso que había sido excluido de la sociedad. Justamente por la obra que Jesús hacía, las personas lo seguían de alguna forma.
es que en realidad, si uno se pone a leer la Biblia, era tanto el obrar y las cosas sorprendentes que hacía, que daba gusto presenciarlas porque generaban seguridad y bienestar en todo lo que hacía, pero también en todo lo que hablaba, en ciertas cosas que hablaba. Debe haber sido tremendo el haber acompañado a Jesús y ver cómo él devolvía la vista a los ciegos, el oído al sordo, cómo él hacía milagros creativos, cómo él hacía ese tipo de prodigios y la gente se llenaba y alcanzaba la plenitud. Gladys, Dios le bendiga, abrazo grande a toda la gente de Rivera. Elisa, Dios te bendiga. Debe haber sido tremendo haber visto lo que el Señor hacía, y así estaban estas personas que lo buscaban al Señor por lo que les podía dar, por los milagros, por los prodigios, por la maravilla, por sus manifestaciones poderosas, por la multiplicación de panes y peces, por las bendiciones que podían recibir. Pero cuando Jesús predicó acerca del compromiso con el reino, predicó acerca de la obediencia, Dios la bendiga. Cuando el Señor predicó acerca de la renuncia, cuando el Señor habló del dar prioridad a las cosas del reino, de seguir el camino estrecho de la cruz, cuando el Señor habló de ir contra la corriente del mundo, increíblemente muchos lo abandonaron, casi la mayoría lo abandonaron. Cuando el Señor empezó a dar enseñanzas acerca de un modelo de vida, las personas, la mayoría de los que estaban allí esperando milagros, lo abandonaron. Y no es necesario tener una revelación sobrenatural para saber el motivo de ese abandono, sino era algo simple, que lo que no exigía renuncia y cambio no necesitaba esfuerzo. Cuando Jesús hacía milagros, no había una exigencia ninguna para recibir algún milagro. No había exigencia ninguna para recuperar la vista, porque todo milagro era toda dádiva del Señor. Todo lo que producía, todo lo que no exigía un cambio en la gente, una renuncia en su forma de ser, en su forma de vivir, no exigía esfuerzo, no necesitaba esfuerzo. El milagro no necesitaba un esfuerzo de parte de las personas, el recuperar la vista, el meterse nuevamente en la sociedad, porque la maldición de la lepra había dejado a los enfermos. Pero cuando llegó la enseñanza del reino, cuando la gente se reunía para ver o ser parte de los milagros, y Jesús no obró milagros, sino que habló acerca de las cosas del reino de los cielos, vale, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, todo cambió. Cuando el Señor ya no hizo milagros por un tiempo y solamente habló acerca de cuál era la voluntad de Dios y cómo Dios quería que ellos fuesen, todo cambió, la expectativa cambió, el seguir a Jesús cambió. Y es algo bien simple, es que mientras no somos exigidos a un cambio que pueda afectarnos, todo siempre va a ir bien. Mientras no seamos exigidos a un cambio radical en nuestra vida, a comenzar un nuevo modelo de vida, de vivir, todo va a ir bien. Mientras no nos exijan eso, todo va a caminar sobre ruedas. Pero cuando ese cambio trae un toque en el carácter, un ajuste en el temperamento, o simplemente renunciar a lo que sabemos que está mal, entonces el seguir adelante ya genera un conflicto. Es lo que le pasó a toda esta multitud que seguía a Jesús. Mientras lo que decía el Señor no exigía cambio en sus vidas, ellos solamente recibían el milagro. Pero cuando Jesús empezó a dar sus enseñanzas de reino, de disciplina, de valores, de cambio profundo, de haber sido idólatra y pasar a ser creyente en un Dios solo, de tener que abandonar el pecado, renunciar al pecado para vivir en santidad, entonces todo ese entorno cambió. De hecho, en una ocasión muchos de sus discípulos lo dejaron a Jesús por las enseñanzas que en parte tendrían que haber generado un cambio de vida en ellos. Todo estuvo bien. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Iglesia Casa Betel, gracias por estar, Dios te bendiga. Andrea Costa. Entonces, como decía, en una ocasión la multitud de discípulos, de los seguidores de Jesucristo, lo dejaron porque las enseñanzas del Señor habían exigido sobre ellos un cambio de vida, un cambio de temperamento, salir del pecado y venir a santidad, salir de las costumbres, venir a cumplir con la voluntad de Dios. Perdón. Todo estuvo bien hasta que les tocó una palabra que los confrontó. Y en ese momento era el momento de demostrar cuán dispuestos estaban a seguir a Jesús y cuánto amaban a Dios, deseando un cambio en sus vidas. Pero sin embargo,
Cuando Dios los confrontó a través de la palabra de Dios, cuando no hubo milagros, en el momento que no hubo milagros, no hubo manifestaciones poderosas, el enfermo siguió enfermo, los necesitados seguían con sus necesidades, y el Señor se dedicó a traer enseñanza de cómo Dios quería que sus hijos fuesen. Sucedió algo especial en ese momento. Cuando era el momento de decir, Señor, yo te amo y estoy dispuesto a cambiar según tu voluntad. Eso es lo que tendrían que haber dicho todos aquellos que recibieron su milagro, sus peces, sus panes. Sin embargo, allí en el capítulo 6 de Juan, dice la Escritura que desde entonces, desde que el Señor empezó a enseñar su palabra, no hizo milagros, sino que empezó a hablar y a proponer cambios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del mensaje de Dios. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, ya no andaban con Él. Muchos dijeron, bueno, hasta que recibimos los milagros estaba todo bien, pero ahora que quiere un cambio en nuestra vida, que salgamos del pecado y vengamos a santidad, que renunciemos a las cosas del mundo y pasemos a las cosas del reino. Dice la Escritura que muchos renunciaron a seguirle, ya no andaban con Él, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces el versículo 67 de Juan 6, dijo entonces Jesús a los 12, a los que se quedaron, ¿quieren acaso iros también vosotros? De otra forma le dijo, ¿quieren ustedes marcharse juntamente con ellos también? Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas aquellas personas que habían recibido sus milagros, que no exigía esfuerzo, no necesitaban esfuerzo para recibirlo, estuvieron ahí hasta que el Señor empezó a hablar el modelo del reino. Hasta que Jesús empezó a dar sus enseñanzas, no a obrar, sino a hablar, a declarar, a mostrar la voluntad de Dios, cómo quería que los hijos de Dios fuesen. Entonces, la mayoría se fueron, ya no soportaron, no quisieron seguir adelante porque les exigía un cambio. Sin embargo, los 12 se quedaron. Y el Señor le dijo, ¿quieren ustedes también ir atrás de ellos? ¿Me quieren abandonar? No hay ningún problema. Pero Pedro dijo, Señor, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Porque hemos creído, Señor, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué creemos que las palabras de Jesús hicieron que muchos seguidores lo abandonasen? Tal vez porque se dieron cuenta que Jesús no era el Mesías o el conquistador que ellos esperaban fuese. Tal vez porque se rehusaron a ceder ante las exigencias de la palabra de Dios. Tal vez porque Jesús puso el énfasis en la fe y no en los hechos. O tal vez simplemente las enseñanzas de Jesús eran difíciles de entender y algunas de ellas hasta ofensivas eran. Recuerden que los fariseos se ofendían con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué significa esto? Si lo traemos a nuestro tiempo contemporáneo, al crecer en la fe es posible que estemos tentados a apartarnos del camino porque las lecciones del reino sin duda son difíciles. Exige un cambio en nuestra vida, renunciar a muchas cosas. Demandará no solamente esfuerzo para cambiar hábitos, sino también renuncia para ser semejante al Salvador. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca mucho más en mí. Las personas se apartaban de Él porque su palabra, sus enseñanzas demandaban un esfuerzo para cambiar sus hábitos. No solamente para cambiar sus hábitos, sino para renunciar a ciertas cosas que ellos sabían que estaba mal. Y sabían que eso a Dios no le agradaba. Ellos querían ser semejantes a Jesús, pero no querían pagar el precio. Entonces, ¿cómo reaccionaría la gente hoy en día? Muchos se darían por vencidos. De hecho, vemos a muchos que se dan por vencidos porque no pueden cumplir con lo que Jesús, con lo que el reino de los cielos demanda de nosotros. Pasarían por alto las enseñanzas o ciertas enseñanzas tratando de rechazar a Jesús. Es lo que hace la gente. Es que venir a Cristo, o como se dice ahora, ir a la iglesia no significa ser bendecido todo el tiempo. Bendecidos somos todo el tiempo. Pero no significa ir a la iglesia que todo nos va a salir bien. Ir a la iglesia significa permitir que Dios obre en nosotros. Y permitir que Dios obre en nosotros, muchas veces tenemos que pagar el precio de renunciar a las seguridades que antes creíamos tener,
de renunciar a aquello que creíamos que era correcto, pero hoy nos damos cuenta a través de la palabra que no era correcto, es incorrecto y obrábamos mal. Significa renunciar al orgullo, al ego, a la soberbia. Significa perdonar aunque a nosotros nos hayan ofendido. Y esto es lo que aquellas personas que habían recibido su milagro no podían entender. Por eso cuando el Señor empezó a enseñar acerca del perdón, de la transformación, del cambio, de la renuncia, muchos lo abandonaron. Y siguieron solamente estos 12 apóstoles. Y el Señor a sí mismo los confrontó diciendo, ustedes quieren también irse con ellos, váyanse tranquilos. Pero ellos permanecieron sabiendo que Jesús los había llamado y sabiendo que Jesús quería un cambio en sus vidas. Juanita, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces la gente hoy en día tal vez reacciona de esa forma, dándose por vencidos porque no pueden cumplir las exigencias del reino. O simplemente pasan por alta ciertas enseñanzas, rechazando así a Cristo en todo. En lugar de eso, creo que tenía que pedirle a Dios que muestre el significado de su doctrina y les enseñe cómo aplicarlas en la vida. En vez de renunciar a las enseñanzas de la Biblia, tendríamos que pedirle al Señor que nos enseñe a profundizar en ellas y ponerlo por obra, por práctica en nuestra vida. Luego tener el valor de actuar en base a la verdad de Dios. Porque si hay algo que Dios quiere en nosotros es transformarnos no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Y su voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Pero para eso, aquel que quiere transformar y hacer la voluntad de Dios tiene que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. Conocemos personas que creen en Jesús pero han renunciado a algo. Lo otro lo han renunciado porque les da seguridad, porque los hace fuertes, porque creen que pueden llevarse el mundo por delante. Sin embargo, cuanto más humilde, cuanto más nos agachamos delante del Señor, seremos más altos en el reino de los cielos. Entonces, tenemos que entender hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús. La multitud que recibió su milagro lo abandonó cuando el Señor empezó a enseñar. Los 12 soportaron la prueba, permanecieron, y aún el Señor los provocó, entre comillas. El Señor les tiró esa palabra diciendo, si quieren irse ustedes también, pues váyanse con ellos. Pero ellos decidieron permanecer, decidieron quedarse y ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Es muy fácil ser oidores. Escuchar y guardar, retener sería lo correcto. Pero hay que saber que, sin embargo, el proceso no se termina hasta que seamos hacedores de la palabra. Por eso cuando decimos amén, tenemos que tener cuidado en esa palabra, porque tenemos que saber si estamos dispuestos a pagar el precio. Nieve, Dios la bendiga. Cuando decimos amén a cada palabra que viene de parte de Dios, a cada promesa, tenemos que entender que también tenemos que estar dispuestos a cambiar según la voluntad de Dios. Renunciar a lo que sea necesario, dejar a un lado lo que nos ha dado seguridad y seguir en nuestra dependencia del Espíritu Santo. Si sigue a Jesús solo porque desea recibir bendiciones, porque se siente bien con su conciencia, bueno, sin duda todavía no ha entendido bien el principio del Evangelio. Si seguimos al Señor por los panes y los peces, no hemos entendido el principio del Evangelio. No hemos entendido que el norte de nuestra vida tiene que ser la salvación de nuestra alma. Y para ser salvos tenemos que ser transformados conforme a la voluntad de Dios. No porque Jesús era famoso y hacía milagros y prodigios, o porque era un buen maestro. Sus discípulos se mantuvieron, siguieron con él, porque entendieron quién era Jesús y qué quería Jesús de ellos. Los discípulos se quedaron con él. Esos 12 lo entendieron y descubrieron simplemente que valía la pena seguir a Jesús por las razones correctas, no por los milagros, por los prodigios, por lo que el reino les podía dar, sino que ellos decidieron quedarse a pesar de el cambio que tenían que pasar, y lo hicieron. Y esa era su razón correcta para seguir a Cristo. No lo siguieron porque el Señor era famoso, hacía milagros, se manifestaba en prodigios, en sanidades, en cosas extraordinarias, o porque era un buen maestro, si bien lo fue, sino que los discípulos entendieron quién era Jesús y pudieron también entender qué es lo que Jesús quería de ellos. Es que la fe en la palabra de Dios siempre nos va a conducir a una vida plena con Él por la eternidad. Siempre lo hará. La fe en la palabra de Dios nos va a conducir a una eternidad plena con Jesucristo. Entonces, si las cosas no salieron como había pensado, se cansó de esperar una respuesta que tal vez no ha venido, bueno, tal vez
las razones de seguir a Jesús no son las correctas. Tal vez aquellos que piensan que las cosas tienen que salir como así han pensado, tendrían que revisar sus prioridades y reencauzarse en la dirección correcta. Tenían que rever las razones de por qué siguen a Jesús. Si la respuesta no viene, el milagro no llega, la necesidad no es suplida y usted abandona a Cristo, entonces su razón de seguirlo no es la correcta. Tenemos que descubrir cuáles son las razones que nos tendrían que impulsar a seguir a Jesús. No solo hoy, sino toda nuestra vida, sino siempre. Que no sea por los milagros, que no sea por lo que el reino nos pueda dar, que no sea para que nuestras necesidades sean suplidas, sino porque realmente necesitamos de Dios, lo amamos y queremos hacer su voluntad. Hay muchas razones por las cuales podemos seguir a Jesús. El Señor, si quiere hacer un milagro ahora, lo puede hacer, tal vez lo esté haciendo en este momento, en tu cuerpo, en esa enfermedad, en ese problema. Tal vez el Señor ahora esté haciendo un milagro. No significa que seguir a Jesús se terminen los milagros. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera en el momento que quiera. Pero hay muchas mejores razones para seguir a Jesús. Hay otras razones que son prioridad en nuestra vida o que tendrían que ser prioridad en nuestra vida para seguir a Cristo, para que podamos alcanzar esa vida eterna que tanto anhelamos y predicamos. Una de ellas es que en Él tenemos la certeza de un futuro eterno. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. En Él tenemos seguridad, certeza de un futuro eterno, de una vida eterna con Jesucristo. En Él también tenemos seguridad. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Tenemos la seguridad que si erramos en algo y volvemos a Cristo con un corazón sensible y arrepentido, Él no nos va a echar fuera. Podemos cometer errores, no somos perfectos. Hay muchos errores que cometimos y fueron inevitables, pero siempre podemos ir a los pies de Jesús con un corazón arrepentido, porque Él nunca nos va a echar fuera. Tenga presente eso. Hay personas que cometieron pecado, adulterio, traicionaron su fe y se apartaron pensando que nunca más tendrían el perdón de Dios. Yo les invito a que regresen a Cristo, porque el Señor no les va a echar fuera. El Señor les va a perdonar, les va a poner vestido nuevo, sandalia nueva, anillo de señal, lo va a marcar como su hijo, y lo seguirá amando como al principio. En Jesucristo tenemos dirección fija. No tenemos que andar deambulando por la vida, por el destino, porque en Él tenemos una dirección correcta y es inamovible. Juan capítulo 4, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es nuestra dirección por excelencia. Este es nuestro rumbo correcto. Este tiene que ser nuestro norte. En el Señor encontraremos camino, verdad y vida. Pero también una razón correcta para seguir a Jesús es que en Él tenemos esperanza. Juan 11:40, Jesús le dijo a María y a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Está claro que cuando seguimos a Jesús somos bendecidos. Sentimos alivio y nos reconforta la paz. Pero eso no es lo principal. Eso no es el principal motivo o el principio. Porque al seguir a Jesús, el seguir a Jesús es mejor que eso y mucho más que eso. El seguir a Jesús nos trae plenitud, nos trae certeza de que vamos por un camino correcto. El seguir a Jesucristo es dejar que Él nos cambie conforme a su voluntad y nos use conforme a su voluntad. El seguir a Cristo es pasar por un cambio profundo, un giro de 180 grados. El seguir a Cristo es saber salir de la oscuridad y el mismo Señor habernos metido en su luz admirable, en su luz eterna. Por eso no es lo principal el seguir a Cristo, el tener la bendición, esperar los milagros, la respuesta que necesitamos, sino que el seguir a Cristo es vida eterna. Es el mejor camino que podíamos haber tomado aquí en la tierra. Porque conforme caminemos de esa forma en la tierra, nos espera en el cielo un futuro eterno, una vida eterna, una eterna alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, manténgase firme en el camino con la razón correcta. Manténgase firme en el camino, perseverando todos los días de su vida, haciendo la voluntad de Dios. Ese sea su motivo correcto, su motivación correcta es seguir a Jesús. No venga al Señor por los milagros, por los prodigios, por el interés de lo que Él pueda dar.
sino que dele al reino lo que el reino le pide, su vida, su cambio, su corazón. Ame al Señor con todas sus fuerzas. Delo todo aquí en la tierra para que cuando llegue allá el juicio en el trono blanco, llegue absolutamente vacío, llegue absolutamente sin nada, porque aquí lo dio todo en favor del reino de los cielos. Ese sea nuestro norte. Seguir a Jesucristo por quien es, no por lo que pueda dar. Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, bendigo tu salud, bendigo tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, bendigo tu presente y tu futuro. Bendigo tus dones, tus talentos, tus emprendimientos. Oro para que todo lo que hagas con tu mano sea próspero. Oro para que sigas el camino del Señor hasta tu último aliento de vida. Manuel, Dios te bendiga, gracias por estar. Oro por tu trabajo, por tu economía, por tu salud. Oro por tu salud. Oro por esta joven que está embarazada y hoy hemos tenido excelentes noticias. La hija de nuestra compañera de clase, allá de hace muchos años, Carmen Uría. El Señor te va a sorprender, Carmen. Solamente cree. Nunca baje los brazos. No lo ha hecho hasta ahora, tampoco lo vas a hacer. Sé que Dios tiene grandes cosas, no solamente para ti, sino para tu hija y para esos mellizos que vienen ahí. Herencia del Señor son esos mellizos. Cosa de gran estima son ellos en el fruto de en el vientre de su madre. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme una noche más. Oro para que el Señor se revele a tu vida, cumpla tus sueños, tus anhelos y tus necesidades sean suplidas. Oro para que Dios te sorprenda, pero también oro para que seas fiel con Dios, fiel en el reino de los cielos, siguiendo al Señor por el motivo correcto, esperando al Señor siempre lo mejor, porque siempre vendrá lo mejor. Pero también que cuando sea necesario renunciar, renunciemos, todo para seguir a Jesucristo. Gracias por estar ahí. Domingo, día de la mañana, estamos allí en la casa de nuestro Dios, festejando, gozándonos en la presencia de Dios. Y desde ya váyanse preparando para el sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde. Vamos a festejar el Día del Niño allí en la iglesia. Va a haber cine, va a haber pelotero, regalos, juguete, un montón de cosas. Así que desde ya todos los niños están invitados y los que no son niños también. Y si conoce a algún niño y puede traer a alguien, también llévelo allí a la iglesia, pues sin duda va a ser bendecido. Gracias por estar ahí. El Señor te bendiga.